¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Víctor Olvera. El día de hoy vamos a analizar la genealogía del capitalismo según Marx. Bien, vamos a hablar sobre el libro escrito por el filósofo Carlos Marx, El Capital, que fuese publicado en el año 1867. Trataremos de explicar lo que está escrito en el primer tomo, capítulo 24, que lleva como título La acumulación originaria. El secreto de la acumulación originaria. Carlos Marx nos menciona que la acumulación originaria constituye la prehistoria del capitalismo y por ende del modo de producción capitalista. Esto nos dice que en un momento se va a generar lo que sería una ruptura entre lo que vendría siendo el productor y los medios de producción. ¿Y cómo es que brota esta estructura económica capitalista? Bueno, número uno, tenemos que remontarnos al feudalismo, ya que el feudalismo era también un modo de producción, uno de los tantos que existieron a lo largo de toda la historia, y para entender cómo es que gracias a la estructura económica de la sociedad feudal va a surgir la estructura económica de la sociedad capitalista. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente consiste en trabajar la tierra, ya que existía un señor feudal, el cual se encargaba de dividir la tierra, y por otro lado estaban los siervos, que ellos son los que la tributan. Con todo esto podemos observar cómo el feudalismo está basado en una relación de vasallaje, donde se paga principalmente tributo al rey, luego al clero, estos eran miembros de la iglesia, posteriormente a los nobles, luego a los artesanos y por último a los siervos, y todos estos eran vasallos del mismo rey. El rey y el clero son los que tenían mayor poder en este momento, ya que el rey es el representante de Dios en la tierra y por su parte quien legitima todo ese poder es el clero. Entonces Marx nos hace mención de que se elimina el sistema feudal. Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, a través de la abolición del despojo y de los medios de producción. Con esto va a surgir el obrero libre y comienza el capitalismo. ¿Y cómo es que surge el obrero libre? Entender qué quiere decir con obrero libre es que al ser despojado de los medios de producción, el obrero solo poseerá una cosa, su fuerza de trabajo. Trabajadores libres en el doble sentido, de que ni están incluidos directamente entre los medios de producción, como lo están los esclavos, los siervos de la gleba, etc., pero tampoco les pertenecen a ellos los medios de producción. Entonces, como solo poseen sus manos y el conocimiento para trabajar, pues eso es lo que le venden al capitalista. Como son vendedores de trabajo y como solo son dueños de eso, pasa de ser un obrero libre a convertirse en un obrero asalariado, al ser comprada su fuerza de trabajo por un capitalista. Para simplificarlo, el capitalista va a pagar un salario por la fuerza de trabajo del obrero. ¿Y cómo es que se le despoja de los medios de producción y que nace el obrero libre? Bueno, aquí Marx nos explica minuciosamente, paso a paso, cómo es que los medios de producción se despojan y cómo es que se expropia la tierra. Con todo este proceso nos muestra el génesis de la acumulación originaria. Marx analiza la sociedad inglesa, aunque nos hace mención que el cambio de producción capitalista se da básicamente de la misma manera en todos lados. Bueno, comencemos con el primer punto. Expropiación de la población rural a la que se le despoja de la tierra. Regresando un poco al feudalismo, a finales del siglo XIV e inicios del siglo XV, en este tiempo comienza el proceso para acabar con ese sistema, ya que el feudalismo crea una riqueza nacional y no una riqueza capitalista. Eso es lo que va a comenzar a interesarles en ese momento. Aquí tenemos campesinos libres, debido a que los grandes señores feudales comienzan a darse cuenta que donde se encuentra la riqueza y el negocio es en la manufactura lanera. Despojan a los campesinos de las tierras, los bienes comunales, para utilizar estas tierras de labor en tierras pastoriles. Se cambia la labranza por el pasto. Con esto se va a concentrar en muy pocas manos muchas tierras arrendadas. Y a pesar de que el rey Enrique VII trata de cambiar esto con leyes y decretos para proteger al pueblo de la iglesia, la decadencia, etc., no logra nada y fracasa. Bacon nos revela el secreto de este fracaso. Francis Bacon fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor nacido en Inglaterra y mejor conocido como el padre del empirismo filosófico y científico. Regresando al punto anterior, este célebre filósofo nos expone el fracaso del rey Enrique VII, ya que lo que exigía el capitalismo era una condición servil de masas populares, la transformación de las masas en alquilones,
y la conversión de los medios de trabajo en capital. Era algo totalmente diferente a lo que se propone en la ley de Enrique VII. Después, la reina Isabel toma el trono, tratando de mantener la unidad nacional por sobre las diferencias religiosas, por lo que no mostró apoyo inicial a ninguno de los dos bandos en disputa. Sin embargo, con la reforma protestante en el siglo XVI, a la reina Isabel no le queda otro remedio más que reconocer el pauperismo, implantando el impuesto de beneficia. También se le conoce como impuesto a la pobreza, y se crea debido al estado de pauperismo que había quitado al campesino las tierras, a la iglesia sus tierras, y así queda un gran sector de la población en pobreza extrema, de estar en la nada, más pobres de lo que ya eran. Con este impuesto se daba una solución, ya que se sustentaba el apoyo a los campesinos con las riquezas y bienes que le quitaron a la iglesia. Se comienza a visualizar que hay una separación del catolicismo, donde se divide en la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica. Bueno, pues comienza la Reforma Anglicana, que parte de la Reforma Protestante, y su desencadenante tiene como uno de los máximos supuestos la historia del rey Enrique VIII. Queriendo la nulidad de su matrimonio, pero no pudiendo concretar esto, ya que el divorcio estaba prohibido por la Iglesia Católica, lo que provoca que se emancipe de la Iglesia por el acta de la supremacía real. El monarca se convirtió en el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, y al separarse de la Iglesia Católica, el rey Enrique VIII, además de obtener su divorcio, le permitió la expropiación de esas tierras. En 1750 tenemos un punto de inflexión, ya que se expropiaron las tierras. A algunos campesinos se les daba la oportunidad de salirse por las buenas, pero si se resistían, los sacaban por las malas, llegándolos a matar y a torturar a la mayoría. Pero, ¿qué pasa en 1750? Bueno, el último bastión que se resistió a esta expropiación fueron los yeomanry, es decir, los campesinos libres que trabajan por su propia tierra, pero terminan de masacrar a los pocos que quedaban y desaparecieron, y por ende adiós a la propiedad comunal de los campesinos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que expropien tierras de la nada? Nos ubicamos en la restauración de los Estuardos, que es una dinastía que inicia con Jacobo I, pero él tiene conflictos internos y por lógica es sacado del poder, pero en 1660 vuelven al poder de la mano de Carlos II, y sin embargo, unos años después, en 1688, esta dinastía es derrogada por la llamada Revolución Gloriosa. Bien, durante la restauración de los Estuardos, ese periodo de 1660 a 1688, los terratenientes en esta época ejecutan de manera legal una usurpación de las tierras con total impunidad, sin ningún proceso de ley en todo el continente. Y con la Revolución Gloriosa, es decir, la que saca a los Estuardos y pone a Guillermo III de Orange al poder, aún le da más poder a las enormes expropiaciones de terreno público, a los fabricantes de plusvalor poseedores de tierras y capitales. Además, recuerdan que el rey Enrique VII trata de poner leyes para proteger al pueblo, pues ahora ya no se trata de protegerlo, sino se justifica o se legitima. Hay lo que se le conoce como el último gran proceso de expropiación. Se crean leyes sobre el cercado de terrenos comunales, nace así la propiedad privada, también tenemos lo conocido como limpiezas de fincas, donde sacan a todos de las tierras y son expulsados. De 1814 a 1820 hay una campaña para expulsar y exterminar a las familias que se resistan. De hecho, uno de los lugares que más resistió fue Escocia, pero terminaron por despojarlos de todo. Posteriormente se crean los cotos de caza en lo que antes eran las pasturas para las ovejas, y acudían a estos lugares la gente con más poder, ya que claramente el campesino no se va a ir a cazar a un coto de caza. Legislación sangrienta contra los expropiados, desde finales del siglo XVI. Leyes reductoras del salario. Nos vamos a ubicar primero a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Hay leyes que reducen el salario. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues las pocas industrias manufactureras no pueden absorber la enorme cantidad de obreros libres por la famosa migración del campo a la ciudad, pero la realidad es que fueron despojados de las tierras y obligados a ir a la ciudad para conseguir trabajo allí. Hay un enorme proletariado libre. Pero, ¿qué pasa entonces? Pues un sector de la población
se transforma masivamente en ladrones, mendigos y vagabundos, algunos por inclinación y algunos orillados por las circunstancias. Entonces, lo que hace esta legislación sangrienta contra los expropiados es implantar leyes muy sádicas y severas, para crear una buena voluntad en ellos, para que continúen trabajando bajo las viejas condiciones ya inexistentes. En 1530, el rey Enrique VIII decreta que hay que pedir licencia para mendigar si eres vagabundo anciano, pero hay azote hasta que la sangre emane del cuerpo y reclusión para aquellos vagabundos viriles capaces de trabajar pero que no lo hacen. En caso de un segundo arresto, se repite la flagelación y se cortará media oreja, y si se produce una tercera detención, se le ejecuta al reo. 1547, Eduardo VI. Piensa lo mismo que el rey Enrique VIII, pero ¿qué le agrega? El que sea holgazán podrá ser tomado de esclavo por la persona que lo denunció y tiene la obligación de darle agua y pan, así como la carne que él vea conveniente. También tiene derecho a obligarlo a realizar cualquier tarea así sea repugnante, y si éste se escapara o permanece prófugo durante unos 15 días, tiene que ser condenado a la esclavitud de por vida, y para identificarlos se les marcaba con una S en la frente o mejilla con hierro candente. 1572, Reina Isabel. Dice que los chicos mayores de 14 años sin licencia y que no trabajen serán azotados y marcados con hierro candente en la oreja izquierda, pero si son mayores de 18 tienen que ser ajusticiados, salvo que alguien quiera tomarlos por 2 años a su servicio, pero a la segunda reincidencia se les ejecutará sin merced alguna como si fueran reos de alta traición. Jacobo I. Dice que toda persona que ande mendigando de un lado para el otro se le declara como gandul y vagabundo. Aquí le da autorización a los jueces para poder azotarlos en público, así como el arresto del mismo durante 6 meses, y en un segundo arresto será por 2 años de cárcel, pero si el gandul es incorregible, se le marcaría de la misma manera pero con una letra R en el hombro izquierdo, y si nuevamente recae, este también va a ser ejecutado sin merced alguna. En fin, Marx nos dice que la producción capitalista somete al obrero, porque la población rural expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundaje, fue obligada a someterse a la disciplina que requería el sistema de trabajo asalariado. Y cuando dije que había leyes reduciendo el salario, significa que se fija un salario máximo, y esto es una locura ya que actualmente se fija el salario mínimo, y no como en ese entonces. Es decir, no puedes ganar más de lo fijado, ya que se estableció una tasa salarial para la ciudad de campo por pieza y por jornada. Bueno, ¿y qué es lo que se hace con esto? Se empieza a fijar una conciencia de clase. ¿Por qué? Porque las leyes restrictivas del salario no solo estaban dirigidas para los expropiados, ya que también se les prohibía pagar un sueldo mayor a aquellos que consideraban la medida injusta o por la razón que fuese, los metían a ellos a prisión. Es decir, se prohibía percibir y ganar más de lo fijado o pagar más de lo fijado. ¿Pero por qué digo que se crea una conciencia de clase? Bueno, porque claramente fija a los que tienen más junto con los que tienen más, y a los que tienen menos se quedan con los que tienen menos. No se pueden mezclar estos nunca. La producción capitalista somete al obrero a la ley natural de producción. Esto es la dependencia en la que se encuentra el obrero con respecto al capital. Depende de las condiciones de producción que se engendran, se garantizan y se perpetúan. Y bueno, estas leyes van a ir desapareciendo desde 1825 a 1859 debido a la actitud amenazante del proletariado. Génesis del arrendatario capitalista. Este es un proceso más bien lento, que se arrastra a lo largo de muchos siglos. Bueno, veamos primero qué es un arrendatario. Es aquel que adquiere un bien por un tiempo determinado para utilizarlo a cambio de cierta cantidad de dinero y de condiciones. Ante esta situación, el terrateniente es el poseedor de la tierra, por así decirlo, el dueño, y el arrendatario es aquel que va a utilizarlo para generar dinero. En Inglaterra, la primera forma de arrendatario que tenemos es el bailiff, siervo de la gleba. Luego, en la segunda mitad del siglo XIV, lo sustituye el arrendatario libre, para convertirse después en mataller o aparcero. Este pone una parte de la capital agrícola y el terrateniente pone la otra. Por último tenemos a la cuarta forma, el arrendatario propiamente dicho, aquel que explota el capital empleado por obreros asalariados y abona una renta al terrateniente. Y esto no cambia mucho en el siglo XV,
y lo podemos entrelazar con una etapa importante, la Revolución Agrícola, que se da a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, la usurpación de los pastos comunales y el empobrecimiento del campesinado. En el siglo XVI hay un elemento de importancia decisiva, ya que existen contratos a 99 años por parte de los arrendatarios. Pero, ¿por qué es decisivo? Bueno, porque el arrendatario paga sobre la base del antiguo valor del dinero, es decir, no pierde casi nada, pues es insignificante lo que él tiene que pagar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este se va a enriquecer a costa de los jornaleros y de los terratenientes. Por eso es que en Inglaterra, a finales del siglo XVI, existió una clase de arrendatario capitalista considerablemente ricos. Repercusión de la revolución agrícola sobre la industria. Creación del mercado interno. Bueno, volvámonos a enfocar en la expropiación. ¿Qué es lo que produce? Un movimiento del campo a la ciudad del proletariado. Se reduce el número de las manos que cultivan la tierra, ya que los campesinos fueron expropiados y se convirtieron en los liberados, y los arrendatarios comienzan a expandirse y a explotar las tierras. Y a pesar de que existe una reducción muy grande de la población que trabaja estas tierras, hay igual o mayor producción. Y esto se debe porque se perfeccionaron los métodos de cultivo, hay mayor cooperación, etc. Pero a la vez los jornaleros son más explotados, se obligan a trabajar con mayor intensidad. Y a la par hay una destrucción de industrias rurales secundarias por parte de los arrendatarios. Y todo esto que ocurre en este sector también ocurre en el sector de las materias primas locales destinadas a la industria. Estos se convierten en un elemento de capital constante. Se crea un mercado interno y el campesino liberado pasa a trabajar por un salario. Hay una separación de la agricultura y de la industria doméstico-rural. Esto se dividía anteriormente entre una gran masa de productores pequeños, ya que antes se elaboraban y se consumían los productos por las mismas familias, y ahora se convierte en mercancía. Ahora pasa a estar concentrado todo en las manos de un capitalista. Ya que el arrendatario le vende a los manufactureros, el campesino ahora depende necesariamente del capital industrial. Necesita el salario para subsistir y la gran industria aborda máquinas para la agricultura capitalista. El trabajo extra se realiza en ganancia de unos pocos capitalistas, lo que anteriormente eran ingresos directos para el campesino y su familia, ya que estos los comandan y ahora podían extraerles el trabajo impago. Para entender mejor esto, nos menciona que además de la expropiación y el desalojo que según libera este sector, los pone a disposición del capital industrial a los trabajadores, a sus medios de subsistencia y a su material de trabajo. Hay una penetración de la economía del capital en el campo y la aniquilación progresiva del campesino. De manera paralela a la expropiación se crea el mercado interno, formando un gran mercado para el capital industrial. Y solo la industria proporciona con máquinas el fundamento constante de la agricultura capitalista, y al expropiar a la población rural, al separar a la agricultura y a la industria doméstico-rural, es como conquista por primera vez el capital industrial, es decir, todo el mercado interno. Cavill fue un revolucionario francés y dice: la fábrica reunida enriquece prodigiosamente a uno o dos empresarios, pero los obreros no serán más que jornaleros, mejor o peor pagados, y no tendrán participación alguna en el bienestar del propietario. Pero en la fábrica separada, por el contrario, nadie se volverá rico, pero muchos obreros vivirán desahogadamente, gozarán del bienestar y de la riqueza nacional. Génesis del capitalista industrial. En la Edad Media existían dos formas de capital: el capital usurario, que cobraba grandes intereses, y el capital comercial. El régimen feudal en el campo y la construcción corporativa en la ciudad le impedían al capital dinerario, formado por medio de la usura y el comercio, transformarse en capital industrial. Y estas barreras cayeron al disolverse las mensadas feudales. Bien, y en los albores de la época capitalista tenemos explotación de los yacimientos de oro y plata en América, la conquista y saqueo de las Indias Orientales. África se convierte en coto reservado para la caza de negros, la guerra del comercio, la guerra del opio, entre muchas más cuestiones.
Los diversos factores de la acumulación originaria se distribuyen en una secuencia más o menos cronológica, principalmente entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Y hacia finales del siglo XVII, en Inglaterra hay un sistema colonial, en él la deuda pública, el sistema tributario y sobre todo un sistema proteccionista. Miremos a las compañías de las Indias Orientales. Tenían poder político en las Indias, manejaban el monopolio del té, el comercio chino, los altos funcionarios también se quedaban con el monopolio de la navegación costera. Tendencia histórica de la acumulación capitalista. La expropiación de los productores directos se lleva a cabo con el vandalismo más despiadado y bajo los impulsos de las pasiones más infames, sucias y mezquinamente odiosas. La propiedad privada erigida por la fuerza de trabajo propio, fundada por así decirlo, en la constatación entre el individuo laborante independiente, aislado y sus condiciones de trabajo, es desplazada por la propiedad privada capitalista, que reposa en la explotación de trabajo ajeno, aunque formalmente libre, convirtiendo así a los trabajadores en proletarios y sus condiciones de trabajo en capital. Ahora se puede observar que se va a crear una nueva forma que es la expropiación ulterior de los propietarios. El que ahora debe ser expropiado no es ya el trabajador que labora por su propia cuenta, sino el capitalista que explota a muchos otros trabajadores. En este momento suena la hora postera de la propiedad capitalista. Los expropiadores son expropiados. Por así decirlo, cada capitalista liquida a muchos otros capitalistas. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Bueno, pues se va a crear una disminución constante en el número de los magnates capitalistas que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de trostacamiento. Se acrecienta la masa de la miseria, de la opresión, de la servidumbre, de la degeneración y de la explotación. Pero paralelamente se acrecienta también la rebeldía de la clase obrera, una clase cuyo número aumenta de manera constante y que es disciplinada, unida y organizada por el mecanismo mismo del proceso capitalista de producción. El modo capitalista de producción y de apropiación, y por tanto la propiedad capitalista privada, es la primera negación de la propiedad privada individual, fundada en el trabajo propio, y se produce por sí misma por necesidad de un proceso natural. Esta restaura la propiedad individual, pero sobre el fundamento de la conquista alcanzada por la era capitalista, que era la cooperación de trabajadores libres y sus propiedades colectivas sobre las tierras y sobre los medios de producción producidos por el trabajo mismo. Entonces, la propiedad privada, fundada sobre el trabajo personal de los individuos, se transformaría en la propiedad privada capitalista. Por ella, la propiedad privada capitalista es un proceso más prolongado, más duro y más difícil a comparación de la transformación de la propiedad capitalista. Así es como Marx explica la llamada acumulación originaria, que comprende una serie de métodos violentos de los cuales ya hemos analizado anteriormente, y tiene como objetivo la transformación de los medios de producción individuales y dispersos en socialmente concentrados, y por consiguiente la conversión de la propiedad raquítica de muchos en propiedad masiva de unos pocos, y por lo tanto la expropiación que despoja de la tierra y de los medios de subsistencia e instrumentos de trabajo a la gran masa del pueblo. Esa expropiación terrible y dificultosa de las masas populares constituye lo que vendría siendo la prehistoria del capital y de los medios de producción capitalista.